Baskonia debe afrontar una reconstrucción en las posiciones interiores tras la no continuidad de Mike Kotsar y la posible salida de Matt Costello rumbo a Valencia Basket. Y hoy en el canal nos ponemos a rastrear el mercado para encontrar alternativas y soluciones Made in Baskonia que le permitan al equipo vitoriano poder competir al máximo en la Euroliga y en la Liga CB. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del mercado de fichajes, toca rastrear, toca hablar en este caso de Baskonia, porque vamos a hablar de los nombres que pueden estar en la órbita de Baskonia, un club que ahora mismo de momento no tiene entrenador, en el momento que grabo el vídeo oficialmente hablo, y que evidentemente está afrontando cambios estructurales y cambios relevantes. Renovó en verano a Marcus Howard, parece que va a perder a piezas como Cody Miller-McIntyre, que todavía no es oficial, ha perdido a Vanja Marinkovic y sobre todo en el interior debe acometer un plan renove que ya se intuía hace mes y medio, pero que ahora mismo con la salida de Mike Kotsar, con contrato de larga duración de Khalifa Diop, que es su pieza importante y su futuro, ¿no?, dentro de esa posición de 5, y la más que probable salida de Matt Costello rumbo de Valencia Basket, pues le va a obligar a cometer operaciones diferentes en el mercado. Y vamos a hablar de ello, lo vamos a comentar, y así que os leo aquí abajo para que vosotros, aparte de las alternativas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 9 alternativas, vosotros podéis poner alguna más, que me parece muy interesante. He tratado de rastrear opciones viables, ¿vale? Opciones que encajen dentro del mercado, aunque no sean 100% chavales, jóvenes, tal. Y bueno, posibilidades en el 4 o 5, 5 más puros, diferentes situaciones que puedan llamar la atención y que puedan ser buenas incorporaciones, porque Baskonia tiene un gran reto por delante, después de que lleve ya unos cuantos años sin acertar en ese puesto de 5, porque la verdad es que Kotsar el primer año estuvo bien, pero para mí el segundo bajó su rendimiento. Khalifa Diop por las lesiones no ha brillado. Baskonia venía de Landry Nnoko, de Stephen Innock, de Yusuf Afol, es decir, no había encontrado 5 de garantías prácticamente desde la salida de Vincent Poirier allá por 2019. Así que vamos a hablar de ello y además si te suscribes, pues haces que este canal siga creciendo y llegue cada vez a más gente. Bueno, ha sido un trabajo divertido, la verdad. Y también interesante, ¿no? Porque implica empezar a buscar en el mercado en clave Baskonia también con una serie de limitaciones. Obviamente Baskonia no tiene el presupuesto más alto de toda Europa y esto obliga pues, que tengas que buscar soluciones diferentes que a equipos, pues por ejemplo tipo un Panathinaikos o un Barça o un Madrid no le encajen, pero que al Baskonia le puedan encajar y que puedan ser jugadores complementarios, polivalentes y que incluso muchos de ellos estén preparados. Porque en mi imaginación, planificando un poco lo que puede ser el mercado de Baskonia, viendo que Khalifa Diop es esa apuesta, contrato hasta 2028, un jugador físico, un jugador grande que juega por encima del aro, creo que ahora mismo Baskonia debe cubrir dos perfiles. Uno, el de Matt Costello si se acaba marchando, es decir, un 4,5, un jugador que pudiera actuar incluso de falso 4, pero que tenga buena mano para abrir la cancha, que sea un jugador listo, que pase bien la bola, que tenga ese punto, ¿no?, de juego abierto que ha tenido en los últimos años Baskonia, pues lo tuvo con Alec Peters, lo ha tenido ahora con Matt Costello, este corte de jugador, aunque Matt Costello el último año ha tendido a jugar más de 5 por los problemas físicos que había en la plantilla, y luego un sustituto a Mike Kotsar. Y para mí no debe ser estrictamente el mismo jugador que Kotsar, porque de hecho, sin tener el físico, Kotsar y Khalifa Diop eran jugadores bastante complementarios, en el sentido de jugadores que jugaban, necesitaban al compañero para poder desarrollar su juego, jugadores que realmente no se pueden generar sus propios puntos, y yo creo que eso es algo que Baskonia debe mejorar y debe tener un jugador al que le metas la bola adentro y al menos genere peligro y genere oportunidades tanto para sacar fuera para sus compañeros como para que él mismo pueda anotar. Y por eso le he dado una vuelta al mercado y he ido presentándoos, os voy a presentar diferentes nombres. Vamos a empezar primero por ir a Serbia, ¿vale? Ir a Belgrado concretamente, porque creo que hay dos opciones que de momento se deben valorar. Una que es de sobra conocida porque es uno de los pocos rumores que ha tenido Baskonia este verano, que es la figura del Alen Smailagic, que sería un relevo yo creo que ideal para Matt Costello, un jugador que esta temporada a punto de cumplir 24 años está en 5,5 puntos, 2 rebotes en Euroliga con un 46% en triples, un jugador que tiene una finta y salida abierta con derecha tremenda. La verdad que sorprende mucho que Alen Smailagic vaya a salir de Belgrado, pero es evidente que el tirar todo abajo y empezar de cero de Zeljko Obradovic es algo que está teniendo muy en cuenta y está valorando. Hay informaciones que dicen que Zalgiris está muy cerca de firmarlo, se habla de Maccabi. Yo personalmente creo que si ahora mismo Smailagic se está moviendo en esas cifras, en esos equipos, en esos nombres, en esos presupuestos, creo que ahora mismo Baskonia debería poner la carne en el asador para fichar un jugador como él, un jugador físico, es cierto que muy de cristal, ha tenido varias lesiones a lo largo de estas 2 temporadas en Europa, pero es un jugador que de verdad te puede dar ese salto y es un chico joven,
que en 1, 2, 3 años se puede convertir en uno de los mejores interiores del baloncesto europeo. Y me parece un perfil muy Costello cuando lo fichaste, muy Alec Peters cuando lo fichaste, bueno, un jugador que creo que sería muy interesante para el proyecto basconista. Y el otro es Frank Kaminsky, que es cierto que es veterano, por su jugador que ya no ha jugado, ¿no?, buenos partidos en NBA, pero es un jugador que ha venido a Europa por primera vez. Yo tengo muy claro que Frank Kaminsky es uno de los errores de Zeljko Obradović este año, que ha sido utilizarlo más de power forward que no tanto como 5, y yo creo que en ese sentido ahí Baskonia podría encontrar una solución. Ha sonado para Paris Basket, tendremos que ver también un poco qué tipo de exigencias él tiene a nivel económico y a nivel de proyecto, pero es un jugador que esta temporada está en 9 puntos, 3,4 rebotes, 40% triples. Mucha clase, mucha capacidad de pase, ha sido líder de un equipo universitario donde él estaba rodeado de Nigel Hayes-Davis, de Sam Dekker. Creo que es un jugador con mucho baloncesto en su cabeza y que depende en qué contexto y rodeado, por ejemplo, con un Tadas en el 4, creo que podría funcionar bastante bien. A mí es un jugador que me gusta, pero claro, aquí hay otro pega, que no lo he dicho. Extracomunitario. Es cierto que las informaciones salieron desde Vitoria, hablaban de la figura de Kamar Baldwin como jugador que podría obtener un pasaporte, pero la realidad es que de momento no ha llegado, con lo cual ser extracomunitario en Euroliga no penaliza, pero en la Liga CB sí que lo haría. Bien, yéndonos ya a opciones también en Euroliga. Primero, ha firmado a Timotei Luwawu-Cabarrot. Esto también es un mensaje, en el sentido de que Baskonia se ha atrevido a fichar un jugador hecho, un jugador producto terminado, es decir, un jugador de rendimiento inmediato, y creo que eso también le puede venir bien para firmar un 5 de producto terminado, es decir, un 5 que ya sabes lo que te va a dar. Y yo ahí manejo dos opciones, especialmente. Una, el alemán Johannes Thiemann, que es un híbrido entre el 4 y el 5, que yo es cierto que es un jugador que no me apasiona, pero entiendo mucho, ¿no?, cuando tanto Israel González como en Alemania tiene un papel muy importante, estando los Wagner de por medio. Daniel Theissel acaba teniendo un rol importante, es un jugador que esta temporada ha firmado 13 puntos, 5 rebotes, 35% en triples en Alba Berlín, tiene capacidad para jugar cerca del aro, se busca bien la vida, es un jugador que defensivamente es bastante correcto. Yo tengo dudas de si él quiere salir o no de Alba, ¿no?, pero si quiere salir creo que sería una muy buena opción para Baskonia, sobre todo porque es un compendio de experiencia, movilidad, jugador que además comunitario, pues te encaja muy dentro de la rotación, ya ha estado en un nivel competitivo alto de Euroliga, es un jugador que le gusta circular la bola, de compartir el balón. A mí es un jugador que no me desagrada. Viendo un poco el escenario y económicamente creo que entra un poco en las bases de lo que Baskonia podría estar buscando. Y el otro nombre sería algo muy curioso, ¿vale?, pero que yo no lo descarto porque está jugando en la Liga CB, tiene pasaporte comunitario y probablemente salga de su equipo. Si Matt Costello va a Valencia, vamos a ver qué pasa con la figura de Brandon Davis, ¿vale? Brandon Davis es un jugador que su rendimiento en Euroliga es incontestable en los últimos años, que en Milán es cierto que no brilló mucho, pero su temporada en Valencia ha sido buena. Es un pívot que ya ha bajado un poco ese rendimiento defensivo, pero es un jugador que postea bien, que tiene tiro de media distancia, que conoce muchos años la competición, que creo que es un jugador que tanto en el Barça como Valencia como en Zalgiris ofreció un rendimiento extraordinario. Y creo que sí, Valencia Basket tiene que cortar a este jugador, que este es el tema, Yo aquí es donde pongo un poco el entrecomillado. Si Valencia, al firmar a Ethan Happ, al firmar a otro tipo de jugador, debe o tiene que cortar a Brandon Davis porque él quiere buscar otro proyecto, ahí, como pasó a Baskonia con Chima Moneke, puede encontrar una oportunidad de mercado. Si es un fichaje, es decir, te voy a pagar lo que Valencia te ha pagado, ya os lo digo, descartado. Pero si un escenario de mercado se da y esto se queda así, porque cuanto más tiempo corra a equipos como Baskonia, equipos de zona play, les puede favorecer más para que con la parte que pague Valencia, la parte que pague el club que lo quiere fichar, bueno, pues puedes tener un pívot de muy buen nivel por unas cantidades económicas bastante aceptables. Así que este es uno de los jugadores, 33 años, eso sí, pero bueno, ya fichó a Burusis en su día y le dio un rendimiento extraordinario, 12 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias para Brandon Davis. Y a partir de aquí vamos con 5 nombres. El último va a ser un regreso ilustre, ¿vale? Que lo dejo por aquí, pero los otros 4 nombres creo que van a merecer la pena. Primero, sonó para el Barça. Yo os dije que no me gustaba nada para el Barça, pero os dije que en otro equipo Euroliga encajaría, y a mí me parece que Trevion Lamont Williams es un jugador llamado a poder jugar en la Liga CB, llamado a poder jugar en un club como Baskonia. Viene de Ratifarul, sus números son impresionantes, con 23 años, 2.06, ha firmado 15 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias en la Eurocup, jugando muy buen baloncesto, tiene capacidad para jugar de espaldas, pasa bien el balón, se puede poner de cara. Es cierto que su porcentaje en triple solo ha sido un 29%, pero es un poco ese perfil Costello y un pívot que quiere jugar, ¿vale? No es el mismo corte que Khalifa Diop. Y creo que su condición de extracomunitario ahí también le pesa, pero creo que es un jugador que al Baskonia le podría venir de maravillas. Entiende el juego,
de manera alucinante. Es cierto que en el UL, pues bueno, es una propuesta de básquet donde estaba Antón Gabel de entrenador, estaba Juan Núñez, bueno, que jugó un baloncesto muy desenfadado, pero creo que por su lectura de juego podría adaptarse de maravilla al baloncesto de la Liga CB, y yo creo que es un jugador bastante pintón, cosa que para el Barça, porque tiene carencias defensivas claras, no le veo. Creo que Baskonia podría permitirse esas carencias si lo tiene rodeado de Khalifa Diop, de un jugador tipo Tadas Sedekerskis. Así que ahí dejo el nombre, porque la verdad que este chico es una oportunidad de mercado que está ahí presente. Otro, para movernos en la Eurocup, un jugador que sería firmar dos jugadores de un mismo equipo en un mercado de fichajes. Uno es Kamar Baldwin viene de Trento, y el otro nombre que podría sonar es Andrés Grasulis, jugador letón que ha hecho una buena temporada en Italia, ha firmado 12 puntos, 5 rebotes en Eurocup, jugador de 31 años ya, 2.02, tengo muchas dudas de si valdría como 5, yo diría que no, de hecho creo que sería un poco la figura de 4,5, un jugador que podría coger ese rol natural que tiene Marc Costello, y sobre todo su rendimiento ha sido muy bueno en el último año. Y de la mano de un técnico muy concreto, sobre todo cuando le puso en el escaparate, y estoy hablando de Luca Banchi, y aquí lo asocio a la posible llegada del técnico italiano. Es un jugador más grande de lo que parece, además lo digo porque estuve entrevistándole hace un tiempo en Zaragoza con las ventanas, con la selección, y me sorprendió lo grande que es, la verdad, para la altura que tiene, es un 2.02, 2.03, me sorprendió lo grande que es, se busca muy bien la vida, pasa bastante bien, es muy competitivo, nunca ha tenido esta oportunidad de poder jugar en Euroliga, y me parece que con un técnico que le avale, podría ser un fichaje no excesivamente caro y de bastante nivel. Veremos qué pasa, pero Grasulis ya sonó para Virtus Bolonia, y si finalmente acaba saliendo Luca Banchi del equipo boloñés, pues bueno, pues veremos si está esa oportunidad. Y me quedan 3 nombres. Uno, campeón NBA, que va a ser la cantinela de todos los años y que creo que Baskonia debería estar en la pelea por él. Neemias Queta. Es cierto que Neemias Queta, que ha ganado la NBA con Boston Celtics, firmado 5 puntos, 4 rebotes en NBA, 13 puntos en G-League, pero es un jugador muy grande, 2.13, sería un jugador portugués que ya ha probado muchas veces en NBA. Vamos a ver, porque lo que le he visto en Estados Unidos este año no lo ha hecho mal, y es un jugador que va a querer muchos equipos. Y el primero, por ejemplo, Partizan. Me parece que es un tipo de jugador muy físico, muy grande, muy contundente. ¿Qué creo que le puede pasar a Neemias Queta? Con Baskonia, que Baskonia ha invertido mucho dinero en Khalifa Diop, y me parece que Queta y Diop podrían ser, no voy a decir lo mismo, pero sí bastante parecidos, con lo cual, dentro de las 9 opciones que os propongo, creo que de NBA es de lo más probable que pudiera llegar a Europa así de manera rápida en el puesto de center, porque hay mucho, pues tipo Samanic, jugadores así que juegan más de cara, que son más 4, pero 5 puros, sin entrar en que la gente se crea que Goga Bitadze se va a llegar a jugar a Europa, o que Daniel Theis puede ir a Panathinaikos. Creo que sería una opción bastante buena. 24 años para jugar portugués, que fue el primer portugués en jugar en la NBA. Y me quedan 2, ¿vale? La sorpresa o la nostalgia la dejo para el final, y este jugador, para mí, yo lo apunto, porque conozco un poco cómo funciona la cosa, sé qué tipo de jugadores le gustan a Baskonia, y sé que este tipo de nombre le suele funcionar bastante bien. Y hablo de un jugador que ha descendido este año con Obradoiro, también descendió Cody Miller con 2 equipos consecutivos, y fijar el rendimiento, y estoy hablando del lituano Marek Blažević, 2.09, jugador de 23 años que los cumplirá en el mes de septiembre, jugador que ha firmado 7,5 puntos, 4 rebotes, que no tiene buyout de salida, porque Obradoiro pues ya no está en la Liga CB, que ha jugado Euroliga con Zalgiris, cuida este detalle, y es cierto que es un jugador blandito, porque le falta para mí cierta contundencia, pero es un jugador de mucha habilidad técnica, de mucha capacidad de anotación en el 2 para 2, que ha evolucionado con Moncho a poder jugar incluso de 4, así que atentos con esto, no es un tirador de 3, pero sí que es cierto que en quintetos altos pudo funcionar, y es un jugador que ya le hizo un gran partido a Baskonia el año pasado. ¿Os acordáis el día del récord de puntos de Cassius Robertson con Obradoiro? Él jugó un partidazo, y es el típico jugador que Baskonia nunca olvida. Oportunidad de mercado que dentro de su rotación lo puedes incluir como quinto pívot, un jugador que te podría dar ese salto de calidad. Así que para mí Marek Blažević, que me parece el que menos realidad es, podría funcionar muy bien en un proyecto de Baskonia, firmándole un par de temporadas. Yo simplemente lo dejo aquí porque de momento además no ha sonado para ningún equipo, no hay rumores alrededor del lituano. Y el último sería un regreso ilustre, y no es Toko Shengelia, que estaría muy bien, pero yo entiendo que la realidad económica de Toko Shengelia es otra. Hablo de un jugador de 32 años, 2'11", vigente campeón del mundo, y que sale de Italia, Johannes Voigtmann. Atentos a Johannes Voigtmann, que de momento no ha sonado nada ni para Alba, ni para Bayern, ni para ningún otro equipo. Él estuvo muy contento los 3 años que estuvo en Vitoria. De hecho, Baskonia le propuso renovar en su momento, pero él optó por una propuesta económica irrechazable, que era la que podía haber firmado o firmó en aquel momento con CSKA de Moscú. Su temporada no ha sido muy buena, 7 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, pero también te digo una cosa, normal,
porque con Mirotic, con Meli, con Poitres, que se ha marchado, lo tenía dentro de los planes de vídeo, pero ha firmado por Zenit de San Petersburgo, con Kyle Hines, con Ismael Kamagate, con todo lo que Gianpaolo Ricci, era imposible encontrar el camino. Y creo que es un jugador muy susceptible que Baskonia lo pueda al menos plantear o pegarle un toque. De verdad lo creo, ¿eh? Creo que por su lectura de juego, por lo bien que encajó en Vitoria, aprendió castellano también, trató de adaptarse mucho. Creo que es un juego realidad, un poco como Timotei Lukaku Cabarrot, que le podría funcionar muy bien a Baskonia, porque creo que del jugador que se fue al que ha vuelto o al que ha terminado ahora su etapa en Milán, es un jugador más maduro, más aguerrido y creo que podría asumir un rol de ala pivot, sí, porque puedo jugar de 5, puedo jugar de 4, te puedo abrir la cancha, creo que podría ser un poco el sustituto, no voy a decir ideal, porque creo que Alen Smailagic probablemente por el modelo de negocio de Baskonia pudiera ser mejor, pero una solución realmente buena para el proyecto basconista. Así que estos son los nombres, 9 nombres que os destaco, 9 nombres a tener en cuenta y que creo que merece la pena pararse un rato a analizarlos. Si queréis meter alguno más, por favor, incluidlo por aquí abajo, porque puede ser bastante chulo poder darnos una vuelta y ver cuáles son los temas relevantes en clave Baskonia del mercado. Si queréis que hagamos esto con el Barça, con el Madrid, con Valencia, con el que sea, bueno, pues me lo dejáis por aquí en comentarios y también lo haremos. Nos vemos en el próximo vídeo y a seguir hablando de básquet. Hasta luego, adiós.